Comenzamos con el tema número 2 de la unidad 3, auditoría de seguridad. Vamos a manejar el marco de trabajo, ¿no? Podemos observar en la PPT, ¿no? En la presentación, que tenemos diferentes tipos de empresas que establecen pues esta auditoría de seguridad, ¿no es cierto? Por un lado podemos tener el marco COVID, ¿no? Que hemos hablado algo del marco COVID, hoy vamos a explicar un poco más aún. Por un lado tenemos el marco ITIL, ¿no es cierto? Que también está enfocado más que todo al mejoramiento de la calidad y a la seguridad de los servicios. Por un lado también tenemos otro marco que es COSO y un marco del ISO, ¿no es cierto? En especial los marcos ISO están enfocados en mejorar los procesos de calidad dentro de las organizaciones. Y por un lado tenemos el ERM. Todos estos 5, inclusive hay otros más, yo he querido definir algunos los más importantes. Tenemos, ¿cuál es la misión de esto? La misión son objetivos estratégicos del gobierno corporativo. Cuando nosotros mejoramos el gobierno corporativo institucional, pues la conclusión de esto es un sistema de seguridad de tecnologías de la información que está acorde y alineado a los objetivos del negocio, como estamos hablando. Porque de este modo no hay, para comenzar, cuando yo tengo un sistema de calidad establecido, ¿no es cierto?, dentro de la organización, ¿no? Cuando yo lo tengo establecido dentro de la organización y trabajando, pues la conclusión de esto es que voy a ahorrar costos para comenzar, ¿no es cierto? Voy a salvaguardar todos los activos y esto va a ayudar a que los objetivos de negocio importantes se cumplan, ¿no es cierto? Porque voy a hacer las cosas a tiempo. Bien, hay algunos nuevos paradigmas que nos conviene mencionar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los conceptos de riesgo, de control y auditoría son aspectos que están muy relacionados, están evolucionando más allá de lo que se esperaba, ¿no es cierto? El tema de riesgo definitivamente que tenemos que manejarlo. Tenemos que atenuar el riesgo también, tenemos que definirlo, encontrar cuál es el riesgo y también, aparte de encontrar el riesgo, tenemos que atenuar el riesgo y tenemos que ver cuáles son los controles necesarios para que ese riesgo no llegue a afectar el proyecto o no llegue a afectar la empresa, ¿no es cierto? Por un lado tengo también la gobernabilidad empresarial. ¿Qué es el gobierno de TI? Hemos estado hablando bastante del gobierno de TI, pero ¿qué es el gobierno de TI? Es un conjunto, o ¿qué es la gobernabilidad empresarial? ¿No es cierto? No es más que un conjunto de responsabilidades y prácticas del ejercicio de la dirección y la gerencia ejecutiva, ¿no? Pero ¿con qué propósito? Es con el propósito de brindar dirección estratégica, ¿cierto? Es con el propósito de brindar dirección estratégica. Yo diría organizar mejor la empresa, ¿no? De un modo de que cada quien sepa qué es lo que debe hacer y las cosas se hagan en su tiempo y con la calidad debida, ¿no? Identificar también cuáles son las necesidades del negocio y por un lado identificar cuáles son las necesidades de tecnología de información para que de ese modo se puedan ayudar. Recuerden que la tecnología inicialmente lo que hace es ayudar a reducir tiempo y costos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo mantengo auditados los procesos de tecnología de la información, pues voy a brindar un servicio de calidad, ¿no es cierto? Un mejor servicio para que TI pueda ayudar al negocio. Además, la gobernabilidad de TI, que es de lo que hemos venido hablando, es una parte integral del gobierno corporativo, ¿no es cierto? Y debe asegurar las estrategias y los objetivos de negocio. Ese es un punto que ya lo cerramos aquí porque ya hemos hablado bastante y ya espero que se haya entendido y que esto esté bastante claro. Entonces, cuando hablamos en una empresa tiene que haber un gobierno corporativo que se ve todo el tema de estrategia, todos los lineamientos empresariales que conducen al buen funcionamiento del negocio. Pero por un lado, algo que apoya esto es la gobernabilidad de la tecnología de información, que lo que hace que esto es una parte integral y lo que hace es identificar estas necesidades que ya están definidas y poder de algún modo cumplir la estrategia y los objetivos de la organización, los objetivos importantes de la organización. De eso se trata la gobernabilidad de la tecnología de información. Por supuesto que hay algunas preguntas que estarían ahí en el aire, ¿no? Y estas preguntas deben hacerse los directores de corporaciones, ¿no es cierto? Y una de ellas es cómo se alinea la tecnología de información con la estrategia del negocio. Y cómo se utiliza en todas las actividades de la empresa. ¿Cómo lo hacemos? Punto 1. 2. ¿Cómo aporta la inversión en TI a mejorar la calidad del servicio? Si se dan cuenta, son cosas que hemos venido ya mencionando, no a este nivel,
pero son preguntas que debe hacerse todo empresario, que a veces a uno se le va, ¿no? Como empresario a veces están ocupados de repente en la parte financiera, en preocuparse de organizar su área de finanzas, el área comercial, ¿no es cierto? Pero se olvidan un poco que la tecnología de información puede ayudarle realmente a cumplir los objetivos de negocio importantes. Entonces, ¿cómo aporta la inversión de TI a mejorar la calidad del servicio? ¿No? Y la otra pregunta sería, ¿se usa adecuadamente los recursos de la tecnología de información? ¿No? La otra pregunta, ¿cuáles son las políticas y los procedimientos para administrar el riesgo de la tecnología de información? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las políticas y los procedimientos para administrar el riesgo de la TI? ¿No? ¿Cómo aprender de éxitos y de fracasos? Serían otras preguntas, ¿no es cierto? Estas son las preguntas clave, pues que se podría hacer, ¿no es cierto? Ahora, implantación. ¿Cómo podemos implantar el gobierno de TI en base al marco COVID? Esa es una pregunta muy clave. Hemos estado hablando en otras unidades, en otros temas anteriores. Hemos hablado un poco de lo que es COVID, sus principios, ¿no? Pero aquí quisiera enmarcarnos un poco más en el tema de la implantación del gobierno de TI. Ya hemos hablado que el objetivo de esto es alinear la TI, ¿no es cierto?, con el negocio. Si hubiéramos hablado hace unos 10 años atrás o de repente unos 15 años atrás, no existían estos marcos, no existía COVID, no existía ITIL, pero estos marcos que no son más que modelos que se han tomado de buenas prácticas, ¿no es cierto?, en gobierno. Por ejemplo, ITIL, ITIL eso se tomó como un marco que se usaba en la Unión Europea, por si acaso, ¿no? Eran las buenas prácticas que se trabajaban ahí y todo eso se documentó y se puso como un estándar libre. Igual COVID es un estándar libre, no es propietario, nadie lo va a comprar o para poder implementarlo, no. Es de libre uso, cualquier persona puede encontrar, leer su material e implementarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos implementar esto? Recordemos que el objetivo de COVID es alinear la tecnología de información a los objetivos de negocio importantes. Es algo que hemos venido hablando y es el punto central por el cual se debe hacer auditoría de tecnología de la información y por el cual se tiene que tener los procesos corporativos organizados, ¿no es cierto? Si avanzamos en esto y decimos COVID, tenemos que decir que es un estándar cada vez más aceptado al ser de acceso libre en muchos de sus componentes, ¿no es cierto? Recordemos que COVID está en evolución permanente y es muy compatible con algunos de los ISOs. O sea, mejor dicho, quien quiere volverse un especialista en este tipo tiene que estudiar todo lo que es el trabajo del ISO, en especial el ISO 17799, ¿no es cierto?, y algunos otros estándares que se encuentran relacionados. Los objetivos de control de COVID ya los hemos mencionado, pero siempre es bueno volverlos a hablar, ¿no? Es un conjunto de mejores prácticas, ¿no es cierto?, que debe y puede ser cumplido por cualquier organización. Eso es el COVID, ¿no es cierto? Busca contemplar el interés del negocio. Otra, su no cumplimiento implica la exposición a amenazas. También esto es importante porque de repente yo puedo descuidar un poco el tema de procesos en el negocio y si los procesos no funcionan bien, mi producto no va a ser de calidad, ¿no es cierto? Algunos actores que pueden venirse aquí, que están inmersos, puede ser usado por el área de tecnología como una iniciativa propia, ¿no? O con un enfoque de autoevaluación también. Esto también es importante definirlo. El punto a resolver es cómo usarlo. Ya más o menos ya tenemos una idea, ¿no es cierto? El proceso COVID DS10, ¿no? Administración de problemas e incidentes. Ese es un problema clave. Por ejemplo, imagínate en los temas de seguridad, la organización no cuenta con un sistema que registre, analice y resuelva en forma oportuna problemas que se aparten de la operatividad normal, ¿no es cierto? ¿Debe solucionarse? Sí. ¿Es prioritario? Tenemos que hacernos esas preguntas, ¿no es cierto? Eso va a depender de la organización y de quién lo esté usando, qué tipo de organización es y a qué área les está afectando esto, ¿no es cierto? ¿Tiene efecto directo con los objetivos del negocio? ¿No? Si tiene de algún modo efecto directo, pues entonces tenemos que aplicar y definitivamente tenemos que atacar ese problema y solucionarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo medir eso? De repente yo podría responder, bueno, no sé, podría ser, no está definido. No, tenemos que definir entonces todos los controles necesarios o identificar qué es lo importante, lo relevante y cómo sabemos si esto no está siendo pues manejado apropiadamente, ¿no? Entonces, ¿dónde está el cómo solucionarlo? Simplemente muchas veces está en el sentido común o a veces también está en las normas ISO, ITIL, COVID, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Con qué profundidad, complejidad debe ser tratado? Eso dependerá de la organización o dependerá de qué aspectos está fallando, ¿no es cierto?
Ahí también podríamos hablar de los niveles de madurez, ¿no es cierto? Para tecnologías de información podríamos hablar, por ejemplo, por mencionar un nivel 0 a un nivel 5. En un nivel 0 se acepta el servicio que brinda tecnologías de información. El mismo puede ser insatisfactorio, pero no se discute la posibilidad de que sea mejorado. Ese es en un nivel 0 cuando no hay implantado nada, ¿no es cierto? De repente no se tiene implantado un marco COVID o un marco ITIL, pues entonces simplemente eso es lo primero que tenemos. O sea, cuando llegue el auditor o cuando se quiere implantar COVID dentro de una organización, se encuentra con que simplemente es cierto, se han administrado algunos procesos, pero nada más, ¿no es cierto? El nivel no es insatisfactorio, pero se puede mejorar. Y el nivel 5, que es el nivel más alto, las prácticas de gobernabilidad de TI se encuentran desarrolladas, ¿no es cierto? Las buenas prácticas ya se encuentran desarrolladas, se encuentran implantadas y además ya se pueden trabajar. Hay una adecuada transparencia de las actividades de tecnologías de información. Esto es definitivamente importante. Hay un comité también. Es importantísimo establecer un comité de tecnologías de información dentro de la organización. En este caso se podría decir que ya hay un comité, ¿no es cierto?, que está definiendo y controlando todos los procesos. Es más, no solamente los procesos, sino también el tema de estrategia de sistemas de información. La tecnología de información toma en cuenta las reales prioridades de negocio para definir sus objetivos. Recordemos que de todo esto, nuestros objetivos vienen primero de conocer los objetivos de negocio. Si yo no conozco el negocio, no conozco la empresa, pues entonces no puedo aplicar nada de esto. Se hizo una encuesta de satisfacción en algunos empresarios, no empresarios, sino en jefes de tecnología de información de empresas peruanas, no voy a decir qué rubro, pero se llegó a la conclusión, una de las conclusiones que se llegó, que los oficiales de TI o los jefes de TI o los CIO, Chief Information Officer de las organizaciones, simplemente no conocían muy bien el negocio en el que estaban. Como no conoces bien el negocio en el que están, no conoces los objetivos, no conoces el plan estratégico, por lo tanto, tus objetivos como área de TI nunca van a estar alineados, porque primero tienes que conocer tu negocio en el cual estás. Eso es bastante lógico, ¿no es cierto? Vamos a ver el mapa de ruta, en la presentación pueden observarlo, el mapa de ruta para implantar el gobierno de la TI en una organización, ¿no es cierto?, según el gobierno de Haití. Primero se podría identificar algunas necesidades, ¿no? Generar conciencia y tomar decisiones. Ese sería el primer bloque, generar conciencia y tomar decisiones. Analizar el valor y el riesgo. Cuando hablamos de valor, es un principio muy bonito en el tema de negocios, es la tecnología de información, qué valor va a dar en el negocio. O sea, cuando hablamos de qué valor va a dar en el negocio, nos estamos refiriendo qué valor le va a dar al accionista y qué valor le va a dar al cliente, ¿no es cierto? De eso se trata. El tercer punto es la selección de procesos. ¿Qué procesos de tecnología de información tengo y que nos sirven? O de repente, ¿qué procesos de tecnología de información no los tengo definidos y que son importantes? Pero todo parte de una selección, de un conocimiento del negocio. Primero tengo, entonces a eso le podríamos decir, esos tres primeros aspectos le podríamos decir la identificación de las necesidades de información o la identificación de las necesidades del negocio. Como segundo bloque se podría definir dónde estamos. No es el análisis situacional, no, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué nivel dentro de ese nivel que dijimos del 0 al 5? ¿Estamos en el nivel 0, en el nivel 1? Bueno, como por lo general vamos a comenzar en el nivel 0, ¿no es cierto? Por más bien que se esté trabajando, estamos en el nivel 0, definir dónde estamos, definir dónde queremos estar, hasta dónde queremos llegar, ¿no es cierto? O sea, es decir, establecer una visión, es decir, tengo que establecer un plan estratégico de tecnologías de información para la empresa, todo parte desde ahí. Pero primero, antes de esto, pues tiene que haber un plan estratégico corporativo. Si no hay plan estratégico corporativo, ¿yo a qué me voy a alinear? ¿A qué objetivos me voy a alinear? ¿A qué visión me voy a alinear? ¿A qué misión me voy a alinear? No podría alinearme a nada, simplemente estaría pues flotando y lanzando, digamos, manotazos de ahogado, algo así, ¿no? Entonces, primero definir dónde estamos, ¿no? Segundo, definir dónde queremos estar. Y tercero, analizar las brechas tecnológicas que pudieran haber. De repente es muy complicado establecer COVID o ITIL en mi organización por algunos aspectos. Entonces, esto es visualizar la solución. Yo podría decirle visualizar a futuro la solución. ¿No es cierto? De eso se trata. Y al final puedo planificar la solución. ¿No es cierto? Para eso tengo que definir los proyectos.
Es decir, una vez que tengo el plan de tecnologías de información, pues de ese plan tienen que salir muchas ideas y tengo que armar mi cartera de proyectos, ¿no es cierto? Si no tengo ese plan de tecnologías de la información, pues entonces no voy a saber qué proyectos hacer, no voy a saber para comenzar cuál es la prioridad, porque como no conozco el negocio, simplemente voy a hacer proyectos que no están alineados para nada con los objetivos que espera la empresa, ya sea para ese año o ya sea para los años subsiguientes. Entonces, esa es la clave, definir los proyectos y al final planificar la implementación de las mejoras, ¿no? Recordemos que una vez que se ha hecho un rediseño de procesos o se ha hecho una mejora de procesos, tiene que venir la mejora continua. Es decir, continuamente tengo que ir verificando los procesos, verificando hasta llegar a un sistema de calidad bastante óptimo, arriba del 95%. Entonces, esta es la planificación de la solución de los proyectos. Y finalmente viene integrar las prácticas, ¿no es cierto?, del día a día. Yo creo que esto es uno de los puntos más difíciles. Y yo les pondría a poner el caso, imagínense ustedes, si yo les pediría, elaboren un proyecto sobre tu propia vida de los siguientes 3 años y llega al nivel de tareas, que es lo que te están pidiendo, o sea, la práctica del día a día. Documentar el día a día, ¿qué vas a hacer? Tus tareas diarias. Es como alguna vez hemos escuchado, programa tu horario, ¿no es cierto? A veces los padres te decían, programa tu horario en el colegio, ¿no? En la mañana, ¿qué haces? Te levantas a las 8, tomas desayuno, estudias, vas al colegio y todo eso, hasta en la noche, hasta la hora que duermes. Eso es lo que están pidiendo acá, pero empresarialmente, ¿no es cierto? Es llegar al nivel de tareas o integrar las prácticas del día a día. Integrarlas a tu proyecto, por supuesto, ¿no es cierto? Y por último, integrar medidas en tablero de mando. El tablero de mando es un balance scorecard. Hay que integrar las medidas en este tablero. Al final sería eso se le podría llamar la implantación de la solución. Ahí vemos el mapa de ruta para implantar el gobierno de la tecnología de información, ¿no?, en la organización según el ITGI, ¿no es cierto?, según ese estándar. Como se dan cuenta, no es tan sencillo hacerlo, pero tampoco es imposible. Todo es cuestión de empezar y tener los deseos, por supuesto, de poder trabajar. Entonces, si vemos al final, ¿no?, al final de la presentación, viene al inicio, hemos puesto el primer bloque, identificación de necesidades, no sé, los he armado o les he mostrado 2 cuadros más. El primero dice revisión de post-implementación, ¿no? Una vez que ya se tienen los proyectos establecidos, documentados, mapeados, y yo tengo que medir los resultados de los proyectos de mejora, tengo que medirlos y ver si realmente pues están cumpliendo las necesidades de negocio importantes, ¿no es cierto? Por un lado, retroalimentar a otros proyectos de mejora. Posiblemente yo puedo coger en las reuniones, puedo grabar esas reuniones, grabar las reuniones y luego pues presentarlas en siguientes proyectos similares para ver cuáles son las fallas, cuáles son los proyectos de mejora que se podrían hacer, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, la solución, tengo también una solución sustentable, ¿no?, que tendría que establecer políticas, objetivos y metas en cada una de estas buenas prácticas, ¿no es cierto? Y tengo que implantar esas políticas, responsabilidades, procesos y procedimientos. Recordemos que el proceso es el nombre y el procedimiento es la descripción, ¿no es cierto? Proceso de matrícula y el procedimiento será paso 1, ¿qué hago? Paso 2, hasta el final que me matriculé, ¿no es cierto? Como 3, medir el desempeño respecto de políticas y mejores prácticas referenciales y tomar medidas preventivas y correctivas y mejora continuamente. De eso se trata, ¿no es cierto? Esa es la ruta de implantación. Podemos ver algunos sistemas de información, ¿no es cierto?, del marco COVID. Se podría decir que tengo, por ejemplo, en un inicio de un proyecto, ¿qué es lo que tengo que hacer? En un inicio de un proyecto, de la implantación de un proyecto en base a COVID. Podríamos decir que ese proyecto se le tiene que desagregar en diferentes actividades, ¿no es cierto?, para que cada tarea se define el objetivo y la responsabilidad. Eso también lo podemos observar en una presentación. Lo podemos observar como hemos definido ahí, por ejemplo, justificación del proyecto, obtención de conocimiento y decisión, etcétera, etcétera, y comienza a dividirse. Es decir, cuando ya se tiene el nivel de proyecto, al nivel de tareas o de actividades, hay que definir todas las actividades del proyecto. Y por supuesto, aquí podemos tener inclusive esto en un software de proyectos, o podemos hacerlo a mano, o podemos hacerlo en un Excel, o podemos hacerlo en un MS Project, o en otras herramientas que podemos saber. ¿Cómo podemos analizar el análisis de valor? Recuerdan que al inicio comenzamos a ver sobre el análisis de valor. Pues el análisis de valor podemos
se mide en cuanto a los procesos de negocio. Se identifican los procesos de negocio de la organización. Esto es muy importante. Los procesos son realizados por unidades de la organización, es decir, por empresas, por áreas, ¿no es cierto?, o unidades de negocio de la organización. Ahí es donde podemos definir todos estos procesos de negocio. De ese modo, yo tengo que medir qué proceso es el que genera más valor para el negocio. Por ejemplo, tengo procesos de banca electrónica, cuentas de cliente, desarrollo de aplicaciones, inversión, pago a proveedores, etcétera, ¿no es cierto? Luego, objetivos de negocio. Se identifican los objetivos de negocio de la organización. ¿Cuáles son estos objetivos de negocio importantes de la organización? ¿Estos objetivos de negocio son soportados por la tecnología de información o no lo son? Tengo que alinearlos, por supuesto, a mis procesos de negocio y mis objetivos de negocio importantes. O sea, ese proceso de negocio, ¿a qué objetivo va a atender? ¿A qué objetivo va a ayudar? Y luego tengo que establecer o definir los objetivos de tecnologías de información. La organización requiere servicios de TI. Recuerden que cuando hablamos de servicios, hablamos de ITIL, ¿ok? Para cumplir con los objetivos de negocio. Después, los objetivos de tecnologías de información cumplen con ciertos criterios de información de COVID. Esos objetivos de TI tienen que cumplir con ciertos criterios de información. Recordemos que lo más importante que estamos haciendo en este marco es salvaguardar la información de la organización y también poder brindar la información a tiempo, ¿no es cierto?, a los stakeholders, para que ellos puedan tomar decisiones más rápido. Ahora, cuando hablamos de los recursos de TI necesarios, pues solamente los recursos de TI dan soporte, recordemos, a los objetivos del negocio a través del apoyo a los objetivos de TI. Ese es el punto clave y el punto más importante. Cuando hablamos del análisis de riesgo, dijimos que el análisis de riesgo realmente es clave. Tenemos que primero primero viene la valoración de los riesgos y su identificación. O sea, identifico los riesgos y lo valoro, ¿no es cierto? Tengo que ponerle un número, una medida. Entonces se realiza la evaluación de los riesgos según el impacto para el negocio. De eso se trata. Entonces tengo que también ver la probabilidad de que este riesgo ocurra, ¿no? Cuán probable es que este riesgo ocurra, ¿no es cierto? Y la evaluación de los controles existentes. Es decir, si yo defino un riesgo, pues tendré que definir ese riesgo y tendré que también ver cuáles son los atenuantes de ese riesgo, cómo lo puedo minimizar ese riesgo en el caso de que sucediera. Los riesgos operativos en tecnologías de información, ¿no es cierto? Tendría que hacerme algunas preguntas acá. Una de ellas sería, ¿cuáles son los riesgos tecnológicos más críticos? ¿No es cierto? ¿Puedo convivir con estos riesgos tecnológicos? ¿No? ¿Cuánto cuesta atenderlos? Eso también es importante, porque a veces cuesta mucho y no hay retribución de valor para el negocio suficiente como para poder atacar esos riesgos, ¿no es cierto? Entonces yo tendré que medir, como dice ahí en la PPT, tendré que decir el riesgo es alto, es bajo, es medio, ¿no? Entonces, por un lado puedo ver la probabilidad de que ocurra y por otro lado, como vemos ahí en la matriz, puedo ver el impacto en el negocio. Entonces, conforme a eso, yo puedo evaluar y ponderar y definir mis riesgos. Por un lado tengo el diagnóstico también, ¿no es cierto? Tengo el diagnóstico, análisis de autoevaluación de controles, ¿no es cierto? Bien, se realiza el análisis de los resultados obtenidos por la evaluación. Muchas gracias.